Tema 37. El hombre convertido en bestia. Juicio y restauración. Una portentosa enseñanza. Daniel 4:31 al 33 nos dice: Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Es necesario leer no como una mera historia que le sucedió a alguien en un pasado distante. Les motivo a que se sumerjan en la misma y se empapen de la realidad que un día fue. Que vivan en la reflexión las emociones que se pudieron suscitar en el gobernante del imperio más grande que había entonces, y en la aterradora y sobrecogedora experiencia que Nabucodonosor tuvo que vivir durante 7 muy largos años. Sin duda una experiencia con un portentoso mensaje para la humanidad hoy, que con todo y su rudeza nos brinda también un esperanzador desenlace. Estoy totalmente convencido que el juicio que recibió Nabucodonosor de parte de Dios difícilmente se puede comparar con algún otro experimentado por algún otro ser humano, solo superado de lejos por lo que el Señor Jesucristo vivió en la cruz del Calvario. Aunque estoy también convencido, y lo estoy por mi propia experiencia, que cada ser humano ha vivido situaciones severas a lo largo de sus días, algunas tan dramáticas que considera que es lo más duro que cualquier persona pueda padecer. ¿Cómo y por qué llegó Nabucodonosor a semejante situación? Retrocedamos un poco en el texto y comencemos entonces a nutrirnos del mismo. En el video anterior expuse que la motivación principal de Nimrod y su pueblo para la edificación de la llamada Torre de Babel era la de hacerse un nombre, para ser honrados por la humanidad de la época y la posteridad, pero sobre todo el ser venerados como dioses y apartar al mundo del Dios verdadero. La rebeldía, la arrogancia y la autoexaltación han sido una de las marcas recurrentes en los imperios y sus gobernantes. Esa afirmación que hace el rey Nabucodonosor es la presuntuosa declaración de un personaje que cree que tiene todo el poder del mundo. Recordemos que ya el rey, en el 2.º año de su reinado, tuvo un primer sueño en donde Dios le mostraba los futuros reinos después de Babilonia, sueño que él nos recordaba al día siguiente, y que Dios usó a Daniel para que recibiera no solo el sueño, sino la interpretación del mismo. Y por ello, el rey hace entonces el siguiente reconocimiento, y que lo vemos en el capítulo 2, versículos 46 al 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor era un rey pagano, que tenía puestos sus ojos en diversos dioses y a ellos les rendía adoración a través de múltiples rituales. Lo primero que hace, seguramente sorprendiendo a todos los presentes, es postrarse ante Daniel y ordenar que le ofrezcan presentes e incienso, aunque luego hace una enfática declaración reconociendo al Dios de Daniel como Dios sobre todos los dioses. Creyentes de esa época podrían, a la ligera, haber supuesto que el rey se había convertido, entre comillas, pero eso estaba muy lejos de ser así. Lo más seguro es que Nabucodonosor siguió siendo el mismo personaje engreído, orgulloso, soberbio, conquistador de pueblos, cruel, y como todos los gobernantes de los imperios cabezas del mundo en su momento y hasta hoy, no precisamente de manera pacífica, y cuya arrogancia crecía como crecía Babilonia, su riqueza y su poder. Así que algunos años después, el rey, viendo desde su palacio la hermosa, rica y poderosa Babilonia, expresa: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Veamos la autoexaltación que él hace al enfatizar en que todo es por su poder y para su gloria. Y es entonces cuando una voz desde el cielo le dicta el juicio que ya antes, es decir, 1 año atrás, Dios a través de un nuevo sueño le había advertido.
pero del cual Nabucodonosor hizo caso omiso. Veamos como lo dice Daniel 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Una vez más Dios le da a este rey pagano un sueño que le deja muy turbado, sueño que esta vez sí recuerda, y una vez llama a sus magos, astrólogos, caldeos y adivinos para que le interpreten el sueño, pero una vez más ninguno de ellos podía hacerlo. Es claro entonces que la experiencia vivida en el segundo año de su gobierno, ya seguramente mucho tiempo atrás, estaba en el olvido, y por lo tanto su práctica pagana, su arrogancia, su crueldad y las demás actitudes propias de los gobernantes imperiales estaban aún arraigadas en su personalidad. Pero Dios tenía un plan perfecto, pues no sobra decir una vez más que Dios siempre ha tenido el control absoluto en toda su creación, aunque para algunas personas pareciera que no fuera así, pero la realidad de la historia demuestra por qué Dios es el Todopoderoso y Señor de todo lo creado, sea visible o invisible. Así que una vez más, conforme al plan perfecto de Dios, Daniel aparece en escena y el rey entonces le relata a Daniel los pormenores del sueño. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derriben el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Daniel recibió la interpretación del sueño, y fue tal el impacto que recibió, que durante 1 hora quedó atónito. Es seguro que en la medida que pasaba el tiempo, el rey veía el rostro de Daniel, a quien llamaba Belsasar como el nombre del dios de Nabucodonosor, lo veía trastornado y profundamente abatido, y por eso le dijo a Daniel: no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y entonces vemos una reacción realmente sorprendente por parte de Daniel. Recordemos que Daniel era, junto con cientos de miles de judíos, esclavos de los babilonios en cabeza de Nabucodonosor, pues habían sido invadidos violentamente. Los babilonios habían sitiado a Judá por varios años, lo cual tuvo como consecuencia la hambruna, las enfermedades, la muerte y la destrucción de las ciudades y del templo que había construido Salomón, y finalmente haber sido llevados cautivos a Babilonia como esclavos. Así que podría haber sido comprensible para la mayoría de nosotros el esperar que Daniel se alegrara del castigo que finalmente llegaría a Nabucodonosor y que le comunicaría con gesto complacido al rey de la suerte que le esperaba. Por el contrario, vemos a un Daniel que ha convivido cerca del rey muchos años y le ha conocido en todos sus aspectos humanos, teniendo compasión de este ser, considerado seguramente como el líder de la tiranía mundial en su momento.
Esto es lo que Daniel le dice al rey. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste y que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Las palabras iniciales de Daniel es que desearía que el juicio que acaba de conocer fuese para los enemigos del rey. Ese deseo de Daniel seguramente era sincero, pues hemos visto a un Daniel recto y firme en sus convicciones y en su fe, ya desde muy joven cuando fue llevado a Babilonia y escogido para estar delante del rey. Sí, creo que es válido y entendible el que se pueda aún cuestionar la actitud de Daniel, diciendo que los muchos años desarrollando una actividad de consejería en un ambiente de bienestar que seguramente ofrecía el palacio real, los llevaron finalmente a congraciarse con el rey y demás miembros de la realeza babilónica. La agobiante realidad de todos los judíos que desarrollaban actividades de servidumbre siendo maltratados y humillados, seguramente no estaban muy contentos con Daniel y le llamarían hasta traidor. A la mente carnal le cuesta entender y menos aceptar algunos órdenes espirituales. Tomemos como ejemplo el caso de Jonás. Dios envía a Jonás a Nínive para que les predique a todos sus habitantes un mensaje de arrepentimiento y les advierta que si no se arrepienten, Dios destruirá la ciudad en 40 días. Y la actitud de Jonás es de molestia y se fuga en dirección totalmente contraria. Ya conocemos la historia de lo que sucede en la nave en la que se embarcó, en la tormenta y en el gran pez que llevó a Jonás hasta una playa, en donde Dios lo envió de nuevo a Nínive. Jonás entonces les predica a los habitantes de esa ciudad que se conmueven y se arrepienten de sus malos caminos, desde el rey hasta el último de sus habitantes. Y veamos cómo Jonás expresa su molestia. Oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Creo que podemos hasta reírnos de la pataleta o del berrinche de este profeta actuando de manera tan carnal. Pero todos nosotros los creyentes de hoy no estamos para nada lejos de esa misma actitud. Muchas veces hemos oído a pastores, líderes y gran parte del pueblo cristiano prácticamente maldecir a gobernantes y desearles lo peor, aunque no lo expresen directamente de esa manera. Dicen, por ejemplo, desde los púlpitos: a mí no me gusta hablar de política, pero... y sueltan una andanada de descalificaciones en contra del gobernante de turno. Y junto con muchísimos creyentes, ni siquiera oran por esos gobernantes, tal como nos exhorta el Espíritu Santo a hacer. Cuando el rey Nabucodonosor escuchó que él era ese gran árbol que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, y que le dijo Daniel: tú mismo eres, oh rey, ese árbol que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pues el rey tuvo que haberse sentido aún más grande que todos los mortales. Pero la interpretación continuaba de la siguiente manera: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme,
luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Me imagino que cuando el rey terminó de escuchar esta otra parte de la interpretación, se fue escurriendo en su trono temblando de miedo. Lo que acaba de escuchar es una sentencia que enloquecería a cualquier persona, y aunque Nabucodonosor no era cualquier persona, es precisamente lo que le pasó. Volvamos al momento cuando Nabucodonosor, todo endiosado, se autoexaltaba y alababa. El mismo momento cuando se escucha desde el cielo el juicio de Dios, y el mismo momento cuando se cumple la sentencia ya dada por Dios. Nabucodonosor comienza un proceso de bestialización y cayendo en un estado de locura intensa durante 7 años. Recordemos que dicha sentencia tiene una ventana de oportunidad cuando Daniel le dice al rey: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que conozcas que el cielo gobierna. En su amor eterno por sus criaturas, Dios siempre le ha dado a los seres humanos la oportunidad de volverse a Él y hacia su reino. Y sabemos que esa puerta es el Señor Jesucristo. Una vez pasan los 7 años y el rey vuelve en sí, veamos el rotundo cambio obrado por tan tremendo juicio, que como todos los juicios de Dios, no son para la destrucción total de la persona, sino para la destrucción total de la naturaleza de pecado en ella. Ya lo hemos visto. Los juicios de Dios siempre son restauradores. El manual de Dios dice en Isaías 26:9b: luego que hay juicios de Dios sobre la tierra, sus moradores aprenden justicia. Una vez que las facultades racionales de Nabucodonosor son restauradas, escuchemos lo que él dice desde el comienzo del capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Qué distinta es ahora su manera de hablar. Ya no habla de sí mismo con presunción y arrogancia. Sus palabras ahora son de alabanza para el Dios Altísimo. Yo creo que esta transformación de Nabucodonosor la podemos considerar también como un simbolismo de lo que le pasó a la humanidad con su caída, que quedó separado de Dios espiritualmente y se ha ido bestializando hasta este tiempo final. Para nada coincidencialmente también, 7 tiempos, es decir, en el 7º milenio que apenas comienza. De igual manera, esta humanidad, toda, también reconocerá que Dios es el Altísimo y que gobierna sobre todos los asuntos de esta tierra. Como lo dice el Espíritu Santo en Romanos 14:11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sucederá entonces cuando toda la creación será restaurada y la humanidad comenzará a vivir conforme a los maravillosos planes de Dios determinados para toda la eternidad, para gloria de su nombre. Sí, el futuro de la humanidad será apoteósico. Que Dios les bendiga.